El CONADIS multó a 5 gobiernos regionales con más de 300.000 soles. ¿Por qué el CONADIS multa? Porque cuando se incumple la cuota laboral de personas con discapacidad, que es del 5% en las instituciones públicas, cuando incumple con ello, tiene que ser sancionado. ¿Y quien sanciona, poniendo las multas, es el CONADIS? Esto ha sido llevado a segunda instancia y ahí se ha ratificado la sanción a los gobiernos regionales. ¿Quiénes son? Bueno, está involucrado Amazonas, Cajamarca, Huancavelica, Lambayeque y Pasco. Donde usted quiera, sierra, selva, costa, regiones de todo el país donde CONADIS ha detectado que no se está cumpliendo con la normatividad. Omar Carhuatocto es director de la Subdirección de Infracción y Sanciones del CONADIS y nos acompaña esta mañana para hablar de este asunto. Omar, ¿cómo le va? Muchas gracias, señor Carlos. Bienvenido. Muchas gracias. Traigo el saludo de la doctora Sandra Pidro. Gracias. Presidenta de CONADIS. Y bueno, comentarle las labores de CONADIS, ¿no? CONADIS es una entidad adscrita al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Así es. Contamos con autonomía técnica para poder fiscalizar, imponer y administrar las multas por incumplimiento de la ley 29973, la ley de la persona con discapacidad. Desmenuzar cómo han ido ocurriendo las cosas, si usted me lo permite, Omar, para poder entender claramente el problema. Primero, ¿qué justificaciones dieron los gobiernos regionales de Amazonas, Cajamarca, Huancavelica, Lambayeque y Pasco para no cumplir con estas cuotas laborales? ¿Qué argumentos se les da? Los argumentos que suelen utilizar los administrados es el tema del presupuesto, que no se puede realizar convocatorias CAS y sobre todo que las personas con discapacidad no cumplen con los perfiles que ellos requieren para determinados puestos que convocan. Ese es el primer ítem. En segundo lugar, tenemos que estas convocatorias efectivamente no son de difusión en la población con discapacidad. Se limitan a una página web de su entidad y claro, pues no llega la información. Así es. Okay. ¿No? En el tema del presupuesto, nosotros siempre hemos tomado en cuenta que este se planifica anualmente. Entonces, un funcionario no puede alegar que simplemente... No hay presupuesto. Así es. De acuerdo. Además, seguramente ustedes lo han hecho, que habría que hacer un cruce del número de personas con discapacidad en cada una de estas regiones y probablemente superaría con creces la cantidad de personas que podrían acceder a esos puestos de trabajo. Así es, pero nos encontramos con una brecha referida a que existen estereotipos que piensan que las personas con discapacidad no pueden realizar determinadas acciones, ¿no? Entonces, los perfiles que a veces exigen, se cree que ellos no podrían cumplirlo. Sin embargo, existen profesionales que cumplen estos perfiles, pero que simplemente no postulan porque no se dan los que se llaman los ajustes razonables. De acuerdo. Ahorita vamos a conversar de ello y de los estereotipos que en esto juegan un papel muy importante. ¿Cuál ha sido la respuesta de los gobiernos regionales sancionados tras la imposición de las multas por parte de ustedes? Bueno, ahorita se encuentran en proceso todavía de poder interponer su recurso ante el Poder Judicial, pero nosotros ya tenemos numerosas sanciones en lo que llevamos haciendo acciones de fiscalización y sanciones, en los cuales ya se han llegado a segunda instancia, han sido confirmadas. Hay entidades que incluso han cumplido con el pago correspondiente. Se han allanado, digamos. Sí, por supuesto, sí hay. Algunos incluso han acudido a la subsanación voluntaria que reconoce la ley, ¿no? El haber cumplido con subsanar esas conductas y han tomado pues acciones correctivas. Pero en tal caso, los gobiernos regionales de estas 5 regiones del Perú siguen todavía en proceso y podrían apelar al Poder Judicial. Se encuentran en el plazo para poder impugnar. De acuerdo. Ahora, explíqueme cómo se lleva a cabo el proceso de fiscalización por parte del CONADIS y qué desafíos se enfrentan durante ese procedimiento. Bueno, en principio las acciones de fiscalización se realizan a nivel nacional, en los 3 niveles de gobierno. Si bien es cierto, CONADIS es una entidad todavía pequeña, viene realizando acciones a nivel de todas las provincias, regiones
¿no? Llega a las municipalidades y solicita tanto en cuota de empleo, en accesibilidad, en transporte, entre otros, ¿no? Pero es un esfuerzo grandísimo. En distritos hay más de 1.800, digamos, ¿no? Solo en distritos. Así es, no llegamos a cubrir el total de la capacidad, pero estamos avanzando en eso. En los últimos años hemos multiplicado las acciones de fiscalización, ¿no? En más de 5 veces inclusive. De acuerdo. ¿No? ¿Y cómo son? ¿Es un cruce de información documentaria o hay que ir en...? No, realizamos visitas de campo, tenemos fiscalizaciones de gabinete y fiscalizaciones de campo. Se realizan operativos a determinadas provincias, por ejemplo, ya ha habido presencia este año en la región norte y sur del país, ahora mismo me parece que están en la ciudad de Puno, ¿no? Y a lo largo de todo el año se van a continuar estas acciones. Es un equipo que viene realizando actividades para ser más precisos, es un equipo multidisciplinario. Está formado por abogados, está formado por arquitectos, ¿no? Entre otros, que vienen realizando este cruce de información. Se le solicita al administrado la información, respetando todos lo que establece la ley para un debido proceso, ¿no? Siempre cautelando que justamente no pueda alegarse vicios en que puedan favorecer al administrado, ¿no? Clarísimo. Señor Carhuatocto, siempre ha sido para mí una incógnita este asunto de Estado multando Estado. En ese sentido quería preguntarle cómo evalúa el CONADIS la efectividad de las sanciones económicas como un medio para garantizar el cumplimiento de la cuota laboral de las personas con discapacidad. Hay que tener en claro que la finalidad de la fiscalización no es sancionar. No es la multa pecuniaria. Claro, no debería ser eso, evidentemente. Claro, así es. Así es. La finalidad es buscar que se cumpla lo que dice la ley. Claro. ¿No? Si bien es cierto, es la forma en cómo tiene de reaccionar, en este caso el CONADIS, para presionar, la idea es que esto no sea lo común, ¿no? Sin embargo, sí, efectivamente, le ponemos multas, se imponen multas a las entidades públicas y estas, pues, tienen que reconocerlo para que en el siguiente año lo consideren. No, y ahí estoy de acuerdo. Lo que pasa es que si le quitas plata a una institución pública, le estás quitando plata a su operación o a su presupuesto para hacer cosas para la gente, digamos. Esa es la preocupación siempre, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el dinero de las multas no está destinado para otros gastos muy ligeros. Está destinado, por ejemplo, en el caso de la cuota laboral, a generar a través del Ministerio de Trabajo mayores fuentes de trabajo para las personas con discapacidad. Claro, eso tiene más sentido. Tiene ahí la razón de ser, el de a dónde van las multas, ¿no? De acuerdo. ¿Qué otras entidades públicas están siendo investigadas actualmente por CONADIS por posibles incumplimientos similares? Bueno, tenemos municipalidades provinciales, distritales e incluso ministerios, ¿no? Por ejemplo, aquí traigo a acotación un hecho. Se tiene la idea de que ninguna entidad cumple con la cuota laboral. Y eso no es cierto. Han habido a lo largo, como le digo, de estos años, en los cuales entidades han cumplido. Se ha dado los casos que sí cumplen. ¿Pero por qué lo menciona? Porque hay quienes dicen, ay, si los demás no cumplen, ¿por qué me sancionas a mí? Es absurdo, ¿no? Pues. O que consideran que no es posible cumplir, ninguna entidad valorarlo porque, reitero, volvemos al tema de los estereotipos. Consideran que las personas con discapacidad no pueden adaptarse a las labores que pueda realizar una entidad pública. Correcto. ¿Qué acciones correctivas han implementado ustedes para los gobiernos regionales sancionados? Ya no solo la multa, porque de pronto lo que también hay que hacer es una labor didáctica y enseñar la importancia de esta norma. El CONADIS realiza labores de asistencia técnica. Tenemos un programa que se llama Inclúyeme, Soy Capaz. Inclúyeme, Soy Capaz. Por las cuales se brinda asistencia técnica, orientación en temas de inclusión en general, no solamente cuota laboral, ¿no? Y para eso pueden comunicarse cualquiera de las entidades al correo soycapaz@conadisperú.gov.pe, ¿no? El CONADIS siempre estaba dispuesto y lo viene rehaciendo desde años atrás a dar esos temas de capacitación, asistencia técnica, sensibilización, ¿no? Siempre se ha tenido la idea de que solamente hablamos de la accesibilidad motriz, pero no, como le dice, es más complejo. Es más complejo. El CONADIS tiene una visión de inclusión. Así es. Justamente le preguntaba lo de las acciones correctivas porque si yo soy el alcalde o el gobernador regional y el CONADIS me multa por una situación como esta, lo primero que hago es decirle a mi gerente de recursos humanos, usted se va mañana mismo al CONADIS y pide un curso, una capacitación, un algo que permita dotar de capacidades. Por ahí va mi pregunta. Claro,
Y de hecho muchas entidades lo hacen. No son todas, pero muchas entidades tienen esa actitud de generar asistencia técnica para no volver a ser sancionados. Así es, que sería el éxito. De acuerdo. ¿Hemos avanzado en los últimos años, diría usted, de forma significativa en que el Estado asuma la responsabilidad de estos números o no tanto? Todavía estamos en un proceso, ¿no? CONADIS viene realizando fiscalizaciones con la imposición de multas a partir del año 2021 en que se ha fortalecido. Si bien es cierto, anteriormente tenía esa capacidad, no tenía el respaldo legal suficiente. Okay. Entonces, desde que ha cambiado la normativa, se ha precisado en su reglamento y demás, se vienen realizando, y como le digo, tenemos números que se han multiplicado, pero que todavía son pequeños debido a que CONADIS tampoco no cuenta con un gran equipo. Como le decía, nosotros hacemos operativos a nivel regiones, a nivel provincias, pero estos se realizan una vez al mes, ¿no? Fuera de las que realizamos en gabinete. De acuerdo. Entonces, es un proceso que se está mejorando a lo que en años anteriores se hacía. Correcto. ¿No? Y por otro lado, si me permite, sí, por favor. También se ha visto que ahora hay entidades que sí cumplen, cosa que al inicio no pasaba. Claro. Al inicio ni siquiera se tomaban la molestia de atender los descargos. Bueno, ya no hay razón entonces ahora, para decir que no se puede cumplir, claro, digamos, ¿no? Ahora sí, los administrados buscan asistencia técnica, buscan cumplir, ¿no? Claro. Hablemos parcialmente, por lo menos, de esos estereotipos que usted mencionó al principio. Si las personas que tienen algún nivel de discapacidad no pueden estudiar, porque los centros de estudio no brindan las capacidades para que ese estudio se realice, ni las capacidades a nivel de infraestructura, ni a nivel de laboratorios, ni a nivel de bibliotecas, porque no tienen la capacidad de ayudar. Ahí estamos eliminando a un gran grupo de personas con discapacidad. Las que consiguen terminar la escuela o los estudios universitarios se enfrentan al tema laboral. Es decir, cómo tienen que demostrar que sí son competentes y capaces, teniendo además un título universitario o un título de un instituto superior que garantice que sí han estudiado. ¿En qué se sustentan entonces los estereotipos en el que las personas con discapacidad no pueden? ¿Qué tipo de argumento esboza un gobierno regional para decir ellos no pueden? Bueno, el CONADIS tiene una premisa muy clara. El ser una persona con discapacidad no implica ser incapaz. Ok, ¿sí? Importantísimo. En principio. Entonces, bajo esa premisa se tiene la idea de que solamente ellos podrían postular a cargos gerenciales y demás. Entonces, de por sí la valla ya es más alta, los perfiles son más elevados, por un lado, lo cual no es cierto. ¿No es cierto? No es cierto, así es, porque basta con que para ser incluido en la cuota laboral tiene que ser personal de la entidad, pero no necesariamente te dice que seas un gerente. Existen muchas labores en las que pueden desempeñarse. Hemos tenido casos de entidades públicas donde había personas con discapacidad que hacían de operadoras, por ejemplo, y eso no limitaba en nada su trabajo. Tenían, en este caso, discapacidad para trasladarse, discapacidad motriz, pero ellos podían contestar el teléfono y realizar su labor como cualquier otra persona. Por supuesto. ¿No? Ese es un ejemplo. Ahora, referías el caso de la educación. Nosotros también tenemos la potestad de fiscalizar universidades y de hecho se ha realizado. Además de los colegios, también se han visitado y se han hecho fiscalizaciones orientativas, justamente porque se busca esta inclusión. Esta inclusión viene desde el colegio, en los cuales tenemos personas con discapacidad, a veces no visible, que pues requieren un tratamiento, un ajuste razonable, como decíamos hace un momento, para que ellos puedan desempeñarse y formar. De acuerdo, de acuerdo. Pero creo que lo que hay que sacar de la mente de mucha gente, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, es que esto se trate de un asunto de compasión o de dádiva. Primero es un asunto de derechos, ¿no es cierto? De derechos humanos y de derechos en varios sentidos a las personas con discapacidad. Pero segundo es una torpeza no entender que las personas con discapacidad tienen enormes capacidades también. Probablemente algunas restringidas, pero otras muy motivadas o activadas. Potencializadas. Potencializadas. Esa es la palabra que buscaba. Gracias, Omar. ¿Por qué no entender eso que es tan sencillo? Bueno, como bien han señalado, existen estereotipos, ideas de que estas personas no pueden desarrollar. Eso
se tiene que ir superando. El CONADIS promueve la inclusión. Así es. Nosotros hablamos de igualdad de oportunidades para poder ejercer nuestros derechos. Pero esta igualdad, por ejemplo, en una postulación a un concurso público, no necesariamente se va a dar porque los dos competimos con el mismo perfil, tenemos el mismo currículum, pero de repente yo tengo discapacidad visual. Ajá. Entonces, no estoy en igualdad de condiciones. Ahí entran lo que se llaman los ajustes razonables, Claro, por un lado. claro. Y por otro, la ley también prevé, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, un 15% como puntaje de bonificación adicional al resultado. O sea, es decir, durante todo el proceso competimos en igualdad de condiciones, en requisitos, en puntaje y todo lo demás, pero en el momento que puede definirse, prevé la ley una bonificación. Un puntaje adicional, claro, para poner la cancha pareja. Así es. Exactamente. ¿No? De acuerdo. No, está clarísimo, está clarísimo. Y sigan multando, pues, así entenderán de pronto, aunque es una pena que tengan ustedes que estar en este plan, pero hasta que la gota termine de horadar la piedra y se convenzan de la importancia de la inclusión, hay que seguir con ello. Gracias, Omar, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. Omar Carhuatocto Juárez, director de la Subdirección de Infracción y Sanciones del CONADIS, ha sido muy claro, ¿eh? Este no es un tema de dádivas, no es un tema de compasión, es un tema de derechos. Las personas con discapacidad en el Perú tienen derecho a trabajar, el Estado tiene la ley, está ahí, 5%, ahora a cumplir. 25 años, CONADIS. Tú también ponte en modo inclusión. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.